Jesús, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos porque tú eres bueno, tu misericordia es eterna. Te damos gracias, Señor, por tus cuidados, porque tú has sido bueno, porque tú eres bueno, tú eres fiel, no cambias, no mutas. Señor, gracias porque vemos tus obras misericordiosas hacia nosotros día tras día, minuto a minuto, segundo a segundo. Y a veces cuando no nos damos cuenta también ya estamos siendo sostenidos por ti. Gracias, Señor, por las múltiples victorias que hemos tenido en esta semana y también por aquellos momentos de debilidad donde vemos tu mano amorosa sosteniéndonos. Oro, Dios, para que este tiempo sea de provecho espiritual para cada uno de los que estamos acá, para que nuestros corazones sean guiados hacia ti, transformados por tu palabra, transformados por el poder glorioso de tu Espíritu Santo y también que juntos podamos contemplarte más a ti, entender más tu buena voluntad hacia nuestras vidas. Oramos, Dios, según tu gracia, en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a ir al libro de Lucas. Lucas capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 26 al 38. Dice así la palabra del Señor. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracias delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Que el Señor nos bendiga por medio de su palabra, que ya es bendita. Eh, las clases que están para ser constituidas pueden tomar ubicación. Sí. No, si tengo aquí un poquito, sí. Ya. Bien, ¿cómo están? ¿Con frío? ¿No? Está templado, creo que hay un rico clima. En la mañana estaba más frío. Casi saco la parca, casi saco el chaquetón y todo. Bien, no sé si se recuerdan qué es lo que se ha estado hablando las últimas 2 semanas en el periodo de la escuela dominical. De la familia, sí. De los hijos, bueno, y los padres también, ¿sí? Cómo criar a la mujer, cómo criar al hombre. Hoy me toca la difícil tarea de hablar de las madres y las hijas. No es tan sencillo, es difícil. Y, y no por, perdón, y no por el tema social de hoy. Yo creo que en lo particular a mí no me intimida eso, sino que la susceptibilidad
de los que estamos dentro de la iglesia. Porque no todos quizás tenemos la misma visión de cómo criar a las hijas. Incluso el mismo rol que debe de cumplir la esposa, la mujer. Hay algunas cosas que a veces con el transcurso del tiempo se han difuminado un poco, pero la idea es no sonar ni muy feminista ni muy machista, sino bíblico. Ahora, ese es el punto. Así que vamos a empezar. Vamos a ver las madres y las hijas. Y esto, el trasfondo en general, tiene una base teológica de hablar en sí de la formación que debe de tener en su vida una mujer que quiere servir al Señor. Y cómo los demás colaboramos con ellos. Cómo todos los demás debemos tener la misma perspectiva en cuanto a lo que Dios dijo que es la mujer, de lo que Dios dijo que es una madre, que es una esposa, que es una hija. Pero vamos a ir por parte, hablando. Dios define lo que es una mujer. Y ahí ya partimos con algo claro. ¿Qué es una mujer? ¿Se acuerdan que el video que mostró el pastor Matías en la primera clase? Van un entrevistador, va a una marcha de 8M o quizás en otras marchas multitudinarias del movimiento feminista y le hace esta simple pregunta: ¿qué es una mujer? Y dicen, es muy difícil de describir. Ahora, si le preguntan qué es un varón, dicen, no, es un macho opresor. Pero esa es la disyuntiva, es el conflicto cognitivo que se está teniendo hoy. Pero en la Escritura no vemos ese conflicto cognitivo. Vemos que Dios es un creador que diseñó todo conforme a su criterio, a su soberana voluntad, conforme a su santidad, también podemos decir. Y vemos acá, en el Génesis, quizás es uno de los versículos más mencionados este año. El año pasado mencionamos mucho 2 Timoteo 3, 16, 17. Ahora vamos con Génesis 1, 27, porque vemos que ahí dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y los creó tanto varón y hembra, hombre y mujer, varón y varona, también hay algunas traducciones que dicen. Entonces, nosotros, ahí dice un comentario, los varones, y así también como las mujeres, tenemos la misma igualdad, la misma dignidad, tenemos la misma imagen de Dios en nuestra vida, tenemos el mismo valor. No somos unos más valorados por Dios que otros. Somos seres humanos, dos tipos de seres humanos, iguales en dignidad, en valor de parte del Señor, y también ambos somos portadores de la imagen de Dios. Ahora, esto es importante porque dentro de la descripción de lo que es una mujer, tiene que ver el cuerpo biológico. No podemos saltarnos esa parte y ir, no, la mujer en su cerebro tiene esta complejidad. No, primero partimos por lo biológico. Es que la forma de razonar, sí, pero todo eso está diseñado de acuerdo a lo que Dios y cómo Dios creó. Vemos el relato del Génesis que el hombre es formado primero por medio de barro, por medio de tierra. Hay algunas traducciones que hablan de una tierra roja, puede entenderse como una especie de greda. No se tiene un mayor conocimiento, pero de ahí es formado el hombre, es soplado por Dios mismo aliento de vida y es el hombre un ser viviente. Y luego de eso la mujer es sacada del costado del varón, de una de las costillas, y es formado de los huesos del varón. Entonces hay una similitud, pero también hay una diferencia en cuanto a la creación. Tanto cuerpos biológicamente compuestos distintos. Entonces el hombre tiene un tipo de cuerpo, la mujer tiene otro tipo de cuerpo, y de ahí también la sensibilidad que pueden surgir de esto. La escritura del apóstol Pedro dice que la mujer es un vaso más frágil. ¿Y eso a qué se puede referir? Se puede referir, incluso se puede entender de acuerdo a la misma condición física, porque el hombre puede desarrollar más musculatura que la mujer.
Si así nos los propusiéramos todos ir al gimnasio y todos, hombres y mujeres, sacar la mayor cantidad de músculos posible, sí o sí los hombres desarrollaríamos mayor masa muscular. Pero también el asunto sensible, la sensibilidad. Las mujeres tienen una capacidad de ser más sensible que los hombres y eso es algo innato. Esto también es parte de lo que Dios está tratando de decir del apóstol, a través del apóstol Pedro, cuando dice que son vasos más frágiles, pero también en la composición física. Entonces, tanto en el corazón de la mujer tiene una sensibilidad mayor que la del varón. No es que el hombre sea inerte o que sea impertérrito, que no tenga sentimientos, no tenga corazón, no, sino que la mujer tiene una mayor sensibilidad a esto. Bien, una mujer es alguien que tiene un cuerpo definido conforme al diseño de Dios, que tiene una composición tanto exterior como interior de acuerdo a lo que Dios quiso que así fuese. Ahora, también tiene algunas responsabilidades. Si podemos ir a Génesis, vamos a ver que el relato bíblico habla de que la mujer fue creada después del varón con la misma dignidad, igual conforme a la imagen y semejanza de Dios, pero les dio un propósito. Le dio un propósito. Entonces, dice acá, el capítulo 2, versículo 15. Génesis 2, versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Cuál es el trasfondo de esto? La ayuda idónea para el varón, una ayuda conforme a lo que él necesitaba. Ahora, ¿qué estaba haciendo Adán? Bueno, Adán estaba labrando y guardando el huerto. Luego Dios le da otro trabajo, que era llamar a todos los animales. Me imagino que debe haber sido bastante desgastante cuidar un huerto y además colocar un nombre de animales de toda la creación de Dios. Entonces, Dios le hace una ayuda conforme a lo que él necesitaba para resolver también sus labores y trabajos. Ahora, es importante entender acá de que el varón puede delegar, aquí está delegando labores, pero nunca responsabilidad. La responsabilidad siempre está en el varón. De hecho, por eso es cuando pecan ambos, y Eva primero, ¿quién es el responsable? ¿A quién llama el Señor? A Adán. Entonces son labores las que se delegan, no la responsabilidad. Entonces acá era ayudarlo en todo lo que Dios le había mandado hacer a Adán. Aquí no vemos que le diseñó una cocina o algo en específico y le dijo: ya, quédate ahí y eso vas a hacer. No, sino que era de acuerdo a las necesidades que surgiesen para cumplir con las labores específicas de lo que Dios le había mandado, que era principalmente ser buenos mayordomos de la creación de Dios, buenos representantes del reino de los cielos,
buen representante de aquel que lo creó conforme a su imagen y semejanza. Esa era la labor de la mujer. Pero, dicho todo esto, surge el problema. ¿Y cuál es el problema? Bueno, que Eva se volvió feminista y tomó el toro por las astas y dijo, no, Adán no hace nada. Yo tengo que estar haciendo todo. No necesariamente fue así, pero vemos el problema. Sale la serpiente, busca tentar a Eva, la engaña, torciendo verdades, y toma el lugar que le correspondía a Adán de tomar ciertas decisiones como el mayordomo principal, bajo quien está la responsabilidad. Y en ese entonces, de toda la creación, ¿qué es lo que pasó? Eva, podemos decirlo así, es la siguiente, el problema. Bien, al negarse a aceptar la voluntad de Dios, rechazó su femineidad. Adán, en su rendición a la sugerencia que ella le hizo, abdicó su responsabilidad masculina por ella. Esta fue la primera ocasión en que vemos lo que ahora reconoceríamos como la inversión de roles. Esta desafiante desobediencia arruinó el modelo original y las cosas han estado en un horrible caos desde entonces. Es el mismo libro que citó el pastor Matías, de ahí también esta cita. Y es una explicación, interpretación de este texto. Cuando se invierten los roles, viene el caos. Entonces, ¿cuál es no sé si se dan cuenta hacia dónde va la enseñanza de cómo debemos de criar tanto a los hijos como a las hijas? Partiendo de la base de asumir el diseño de Dios y segundo, asumir el lugar que Dios nos ha dado conforme al rol que tenemos que cumplir. El varón debe de ser masculino con tomar el liderazgo y la mujer bien femenina para saber que es ayuda idónea y no está por sobre él ni tampoco debajo de él, juntos caminando hacia cumplir la buena voluntad del Señor, reconociendo cuáles han sido los mandatos de parte de Dios para cumplir. Ahora, hombre y mujer desobedecieron y ese sigue siendo un problema. Hoy en día se ve marcado en la sociedad. Ahora, ¿cuáles han sido las mutaciones de toda esa desobediencia? En Adán vemos a alguien pasivo, alguien que no habló, alguien que no protegió, que no saltó con una espada desenvainando diciendo, atrás serpiente, no le digas nada a mi mujer. Y luego le deja a ella tomar la decisión, muy pasivo y silencioso. Pero otra distorsión a través del tiempo, a través de la historia, es que hombre y mujer desobedecieron y vemos una sociedad machista que abusa de autoridad, se rebela contra el Señor y su palabra. Pisotear, abusar, anular a la mujer, eso también es contra lo que Dios establece como su buena voluntad. Y en una sociedad feminista que reclama para sí toda autoridad y presidencia de los hombres, se rebela contra Dios y su palabra. O sea, ni lo uno ni lo otro, sino aceptar lo que Dios dijo. Estamos aquí puestos diferentes, pero juntos para adorar al Señor. Ahora, obviamente que el mundo incrédulo no lo va a aceptar así. Entonces, la iglesia es la que debe de verse fortalecida en esa dirección para vivir de esa manera. No podemos hacer, si no nos gusta el machismo, seamos bíblicos. Si no nos gusta el feminismo, seamos bíblicos. No hay otra alternativa. Ahora, ¿dónde estamos nosotros? Estamos sobre las rocas de la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente para enseñarnos cómo andar, para sostenernos en nuestro caminar, pero también para entender toda la suficiencia de la gracia de Dios para hacernos obedientes a su diseño. Diseño que podemos disfrutar solamente los redimidos. El Señor restaura esa creación golpeada en nosotros, en nuestro corazón, y tenemos la promesa que en el futuro va a ser completa, Ahora, en Proverbios 31 encontramos a la mujer virtuosa. En Efesios 5 vemos cómo el Señor retrata cómo el esposo debe de amar a su esposa conforme al amor de Cristo por la iglesia. Y también vemos cómo los padres deben de criar a los hijos. Bueno, eso un poco más adelante. Cómo los padres o como todos los creyentes deben
de someterse los unos a los otros en el amor del Señor, en el temor del Señor. Y luego en el capítulo 6 hablan de cómo deben de criar, cómo deben de manifestar su rol como padres. También en Tito 2 tenemos algo importante que visitar. Vayamos allá. Y aquí es un consejo, no solamente para los ancianos líderes de la iglesia, sino que a los de avanzada edad. Dice, pero tú habla, Pablo le dice a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, con las saludables palabras de Cristo. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tito 2, del versículo del 1 al 5. Entonces, no solamente el rol de la madre es importante, sino de las mujeres de la iglesia para transmitir un buen testimonio a las niñas, mujeres que van creciendo dentro de la iglesia. Entonces, ahí vemos cómo la palabra de Dios nos da dirección toda suficiente para entender cómo debemos de todos vincularnos con todos. Ahora, podemos ver también en 1 Timoteo 2, versículo 9, dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar y ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. El último versículo no está hablando de la salvación del alma, sino finalmente había un contexto donde a veces las mujeres quedaban viudas porque era habitual que a veces los esposos eran mayores. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Fallecían, pero si no tenían hijos quedaban a la deriva, quedaban prácticamente como indigentes en la sociedad. Si no tenían otro pariente redentor cercano, tampoco tenían la capacidad de ser sostenidas por otra persona. Entonces no era la salvación del alma, sino del asunto social. Entonces un buen testimonio para ellas era sinónimo también de estar participando en una congregación local que cuando llegase el momento podrían tratar bien con su vida. De hecho, en otra parte de las Escrituras habla, creo que en 1 Corintios, o establece, o creo que en las cartas pastorales, no tengo bien la cita en mi mente, pero habla de que el apóstol Pablo manda a tratar con las viudas, que son modestas, que no son entregadas a los placeres, de buena forma, de preocuparse de ellas. Primero los de su casa y segundo la iglesia. Pero las que son viudas y que no presentan un buen testimonio de fe, que se olviden de ellas, las entregan a Satanás prácticamente, le estaba diciendo. Entonces, son detalles importantes que pueden saltar a la duda, pero no nos desviemos del asunto que estamos viendo, de cómo es que una mujer debe de aprender la sabiduría que está en la palabra del Señor para transmitirlas a otras, y no solamente las madres directas de hijas, sino que también todo el cuerpo de Cristo. Todas las mujeres
que son parte de la iglesia del Señor. Entonces aquí vemos que las mujeres, tanto que están casadas, deben de estar sujetas a sus esposos, pero también vemos que las mujeres de la iglesia deben de vestir con ropa decorosa y mostrar un buen testimonio de parte del Señor, que su corazón ha sido cambiado y que andan en piedad conforme a la gracia de Dios. Entonces, eso no es algo que nosotros queramos imponer, es algo que Dios estableció en su palabra. O sea, el andar decorosamente vestido, en un tiempo se trataron ciertas prendas como satánicas, diabólicas. Se entiende que eso no es así, porque no hay un texto que lo indique, pero sí una forma de vestir. Si hay una forma de vestir que el Señor establece que está fuera de los marcos de la prudencia y lo decoroso. Entonces eso es parte también de lo que Dios establece. Son varias características que Dios apunta a que debe de ser transmitida a la crianza de las pequeñas que están en formación, están en crecimiento. Ahora, se nos dice el propósito para el cual fue creada la mujer, el contexto en el que normalmente cumplirá ese propósito y los rasgos que deberían caracterizarla. No quedamos sin respuesta ante la burla del mundo. El Señor da garantía de que lo que nosotros hacemos es conforme a la verdad revelada, no conforme a criterios humanos. Entonces, en cada contexto que nos encontremos vamos a encontrar un pasaje de las Escrituras estableciendo cómo debemos de vivir, cómo debemos de comportarnos y cómo la femineidad en las mujeres de la iglesia debe notarse. Ahora, tanto los roles de los hombres como la mujer son intercambiables, no son, dice roles intercambiables, la idea es que no son intercambiables, porque reflejamos el carácter de Dios, reflejamos su autoridad, reflejamos su gracia. Dos personas distintas, dos personas diferentes, unidas por la gracia de Cristo, podemos nosotros reflejar cómo Dios es. Son tres personas, pero es uno. Nosotros estamos unidos en un cuerpo, somos muchos creyentes, pero somos unidos en un cuerpo. Por lo mismo debemos de andar conforme a lo que Dios ha dicho. Los roles del hombre y la mujer no son intercambiables. Ahora, hemos avanzado mucho, diciendo harto, pero todavía no llegamos a una definición de la femineidad bíblica. Y para eso es importante citar a eruditos más y mejores formados que uno, y ahí está John Piper. Dice, en el corazón de una femineidad madura hay una libre disposición para afirmar, recibir y nutrir la fortaleza y el liderazgo de hombres dignos, de formas que sean apropiadas en las diferentes relaciones de la mujer. Nuevamente se va a estar descifrando esta definición. Quizás pueden sonar algunas cosas difíciles de digerir en cuanto a la firmeza y lo tajante que es, pero estamos convencidos de que es una buena definición, aunque se puede dar la salvedad de que femineidad madura, quizás podríamos decir bíblica, más que madura. Bien, ya leímos el texto de Tito 2, del versículo 3 al 5, donde se da este ejemplo de femineidad. Y eso nos invita a nosotros a aceptar el diseño de Dios en cada etapa y vivirlo intencionalmente. Ahora, no todas aquí las hermanas que están presentes pueden decir que están en la misma etapa, están cumpliendo el mismo rol. Quizás no todas están casadas, o sí, no. Quizás algunas están criando, otras ya criaron, algunas ya son abuelas, quizás algunas nunca se casaron, o quizás nunca se van a casar por X motivo. El Señor tiene su plan soberano, pero de todas formas, los requisitos para la mujer no está, o mejor, más que requisitos,
cómo Dios manda que la mujer viva, no está supeditado mayormente por cada contexto. Hay una base general. Hay una base general para todas las mujeres que creen en el Señor. Y por eso Tito es mencionado, y también por eso 1 de Timoteo, por eso los textos que se señalaron son buenos ejemplos. ¿Por qué? Porque alguna doncella que no está casada puede decir, pero eso de sujetarse a los maridos conmigo no va. Entonces, en 1 de Timoteo es más amplio. Dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Hay doncellas en 1 de Corintio que también habla de las mujeres perdón. Habla de si es bueno casarse o estar soltero. Y da un consejo. ¿Y qué es lo que dice? Es bueno que el hombre se quede así como yo. ¿Y cómo estaba Pablo? Soltero. Ahora hay un dato de Pablo. Pablo era fariseo. Y uno de los requisitos para ser fariseo, ¿cuál era? Haber sido casado. Haber estado casado. O estar en matrimonio en ese momento. Ahí para que se entienda bien. Entonces, ¿cómo está soltero Pablo después? Y por eso decide quedarse solo. No se sabe qué pasó con su esposa. ¿Sí? Pablo fue casado. Para haber sido fariseo, tuvo que haber estado casado. Son varias opciones. Primero, dicen que a lo mejor su esposa fue una creyente del Señor Jesucristo y él también concedió con su muerte. Otro, que ella nunca haya sido creyente y que lo abandonara porque él creyó. Quizá eso podría tener un poco de lógica y sentido. O que él mismo en algún momento haya encontrado algo indecoroso en su mujer y de acuerdo a los alcances de la ley de la época haya decidido divorciarse. El asunto es que Pablo, después de haber tenido ese proceso matrimonial que no se tiene más detalle, solo se sabe porque fue fariseo, es que dice, es bueno que los varones se queden así como yo, solteros. Pero por causa de la fornicación, es bueno que se casen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí, en versículo 28, 1 de Corintios 7, versículo 28, dice, más también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo se los quisiera evitar. Está abogando para que se queden solteros. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. No es que la olviden en la casa. No es eso, sino que juntos sirvan al Señor. Eso está diciendo. No agreguemos impedimentos matrimoniales de la logística del hogar y etcétera, 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 para no servir al Señor. Sino pensemos que estamos totalmente con el tiempo libre para poder servir al Señor. Y los que lloran como si no llorasen, y ahí empieza a agregar otras cosas. Y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuviera sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer.
hay asimismo diferencia entre la casa y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en el cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y lo decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija, bueno, ahí agrega otra cosa. Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Cuál es la base de ser santos? ¿Cuál es el mandato de parte del Señor para mujeres que hayan sido casadas, no casadas, que estén ahora en proceso de crecimiento, que son doncellas, que nunca se han casado? La santidad, agradar a las cosas del Señor. Incluso habla de que aquellos que están casados tengan el tiempo dispuesto para todas las cosas del Señor. Entonces, la feminidad bíblica no solamente se está avalando o avala la idea de que son con un cuerpo definido, con una integridad del corazón distinta, sino también específicamente de cómo con el diseño de Dios para su vida debe de servir en santidad y agradar al Señor. Por eso se dan varios casos importantes, varias instrucciones específicas. Ahora, dice en el siguiente, dice, nuestras hijas necesitan, y aquí es directamente tanto a los padres, en primera instancia, madres, y luego también a la iglesia. Necesitan instrucción, cuidado con formarlas igual que los varones. Se tiene que hacer esa diferencia. Porque el varón, ¿qué necesita aprender? Ser el líder, ser un protector y con la ayuda del Señor ser proveedor. Saber que tiene una responsabilidad, que no es transferible. Pero las hijas también tienen que entender que no pueden pasar por alto la autoridad que el Señor les ha dado a los varones y sobre todo cuando ellas se casan, incluso también entendiendo la autoridad que la iglesia el Señor ha establecido de varones ancianos y diáconos. Entonces, el respeto y el reconocimiento a esa autoridad, la sujeción a esa autoridad, deben de entenderla, deben de verla. Sean mujeres de acuerdo a su naturaleza dada por Dios, que puedan ser realmente esas mujeres intencionalmente que el Señor creó para su gloria. Oración, orar constantemente. Dios, por tu gracia, obra en nuestra hija y guíala hacia ti. No podemos quedarnos solamente con la instrucción de mostrarles cuál es el diseño, cuáles son los mandatos específicos, cómo debe de comportarse, si no estamos orando para que el Señor obre en su corazón y que en su mente lo pueda asimilar de la mejor manera posible y pueda obedecer de la mejor manera posible y que tenga el agrado de obedecer, no el peso de decir, ¿para qué me casé? Sino que tenga el agrado. Capacitación. Al igual que los varones necesitan estar en lo cotidiano y aprender a hacer. Hay ciertas cosas que los hombres deben de transmitirles con la experiencia a los hijos y las mujeres así también a las hijas. Así que es importante pasar el tiempo no solamente de juego, de mimar, de pasarlo bien, de que salir y acá, sino de cómo enfrentamos lo cotidiano, cómo el carácter se muestra en lo cotidiano. Cómo el padre se muestra frente al hijo cuando tiene que hacer labores que la esposa en su momento no va a hacer. Y así viceversa. Cómo ser joven responsable, esposa, madre que aman al Señor. Tienen que verlo. No es que no tienen que aprenderlo todavía, no lo vamos a adelantar. No lo vamos a adelantar en su tiempo de crecimiento. No necesariamente, no hay que pensarlo así. Hay que pensar que primero la etapa más corta de la vida, ¿cuál es? La niñez, la infancia. ¿Y cuál es la más larga? La adultez o la vejez. Y la adultez vejez. Entonces, ¿cuál es el punto ahí? Nosotros no estamos presionando a los niños a que crezcan. Nosotros estamos presionados porque ellos crecen. Es diferente.
el tiempo se nos pasa muy rápido y estamos presionados para hacer lo mejor posible para que ellos reciban la mejor instrucción, nuestra oración y nuestra capacitación en el tiempo oportuno. Porque va a llegar un momento en que los adolescentes, jóvenes, adultos, quizás no saben cómo comportarse, qué hacer. Termino de estudiar y qué hago. Y asimismo las niñas. Asimismo las niñas. Pureza. Y eso es claro. El Señor nos manda a andar en santidad por medio de su poder en nosotros. Que sean capaces de entender cuáles son las cosas que en este mundo despiertan esas pasiones que no deben de satisfacer. Más andar por el poder del Espíritu en santidad. Desde pequeños se despiertan esas cosas. Entonces hay que saber dirigirlos conforme al Evangelio y hablarle esas cosas. La madre tiene un rol especial ahí cuando se trata del corazón de la hija. ¿Por qué? Porque a veces el padre muy pastoralmente no es. Y esto está malo. Ya te lo dije ya, no te lo vuelvo a repetir. Pablo el apóstol decía, no me es molesto repetirle estas cosas, estas mismas cosas, las veces que sean necesarias. Nosotros tenemos menos paciencia que el apóstol. Y menos paciencia que el Señor nos ayude. Y tenemos que mostrar bondad. Necesitan recibir de nuestra bondad y amor, para también que ellas aprendan a ser personas que aman y bondadosas. A veces limitamos la gracia de Dios. A veces limitamos la gracia de Dios en cuanto a la salvación. Pero la gracia de Dios tiene una expansión también incluso común para los incrédulos. Un buen testimonio de nosotros creyentes para nuestros hijos incrédulos también puede mostrar en su corazón una conciencia que reciben de la gracia de Dios y muestran de lo que por gracia reciben a un mundo pecador, cómo debe de comportarse alguien en este mundo. Hasta que llegue el momento de la salvación. No siempre es así, no siempre hay niños y niñas que dicen, mis padres son tan cristianos y me gustaría manifestar eso y quizás yo no creo, pero hay algunos hijos, hijas que son muy rebeldes. Entonces, por más que los padres tengan esa bondad, esa compasión, ese amor, quizás se rehúsan a eso, pero el punto es persistir en estas cosas. Bien, y para terminar, porque ya estamos en la hora, voy a solamente citar esto y vamos a orar para terminar. La próxima semana, recuerden, vamos a seguir con esto y vamos a terminar con una tercera o quinta, mejor dicho, sesión de encuentro a la crianza entre padres, hijos, madre e hijas y también vinculando a la iglesia, con preguntas, respuestas, con algunas cosas que usted considere que debe de aclararse. Así que anótela y guárdela para la clase subsiguiente, ¿ya? O subsiguiente, porque hay una elección, ¿ya? Y tenemos que tomar una decisión ahí. Bien, la libre disposición de la femineidad bíblica. Elizabeth Elliot, una hermana muy capaz teológicamente hablando y bíblicamente muy dotada, muy dotada. Una misionera impresionante en su capacidad de entregar mensajes, de entender la palabra del Señor. Bueno, gracias que el Señor le entregó, pero de una determinación increíble. Dice, el mundo busca felicidad a través de la afirmación personal. El cristiano sabe que su gozo se encuentra en la renuncia al yo. La verdadera libertad de una mujer cristiana se encuentra al otro lado de una puerta muy pequeña. La obediencia humilde. Obediencia humilde. Pero esa puerta lleva a la magnanimidad de vida no soñada por los libertadores del mundo. Y en vez de sentir como una carga de lo que es una mujer, es entender una libertad que Dios concede por medio del Evangelio a ser realmente lo que Dios diseñó que fuese una mujer. Y eso es por medio de una obediencia humilde.
El Señor es quien fortalece a sus hijas para que eso sea así. Y ese es el trasfondo del mensaje de la enseñanza también. Dios es quien fortalece a los hombres para ser verdaderos hombres que se comportan varonilmente, y así también es Dios quien fortalece a sus hijas para que se comporten las mujeres como las mujeres que deben de ser. La pregunta es, ¿confiamos en eso? ¿Creemos en eso? ¿Estamos convencidos de eso? Y lo otro es también ser honestos. Preguntarse los varones, ¿somos los varonil que quisiéramos? ¿Somos los más masculinos que quisiéramos ser conforme a la Biblia? Y por otro lado, las mujeres, ¿somos los más femeninas que puedes ver en la iglesia del Señor? Y ahí llevar nuestra mente, nuestro corazón delante del Señor para que el Señor siga obrando conforme a su gracia. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, te bendecimos conforme a tu misericordia, conforme a tu amor. Te alabamos, Señor, porque sabemos que esta obra que empezaste tú en nuestros corazones, tú la vas a completar. Sabemos que muchas veces en nuestro día se presentan aciertos, pero también pecados. Oramos, Dios, para que podamos entender por medio de la obra de tu Espíritu esta verdad y vivirlo intencionalmente, disfrutando de esa gloriosa libertad que tenemos en Cristo de ser, por medio de Cristo, hijos tuyos que andan en novedad de vida, para alabarte, para bendecirte, para exaltarte a ti. Oramos, Señor, también por los alimentos que nos vamos a servir. En el glorioso nombre de Jesús. Amén.